Sexta parte de La esposa de mi hermano. Capítulo 51. Renuncia interna. El edificio seguía allí, la misma torre de cristal en el corazón de Bangkok, reflejando el sol como una promesa que ya no le pertenecía. Sarocha la observaba desde la acera opuesta, con los lentes oscuros puestos, y el cabello recogido de forma desordenada. Nadie la reconocía, o si lo hacían, se hacían los desentendidos. No había regresado desde el escándalo, desde que Rebeca se había marchado, desde que todo se vino abajo como un templo corroído por dentro. La oficina estaba en el piso 17, la misma donde había cerrado tratos, dirigido su empresa, firmado acuerdos, la misma desde donde había contemplado Bangkok con hambre y visión, pero ahora no quedaba nada de eso, solo un silencio largo, de esos que duelen en los huesos. ¿Estás segura de que no quieres que lo anuncie oficialmente?, le preguntó Nam más temprano, mientras compartían un café en una mesa discreta de su apartamento. No, respondió Sarocha sin mirarla. No quiero despedidas, ni aplausos, solo irme, desaparecer un rato. Necesito respirar. Nam la observó. Había algo distinto en ella, algo deshecho, pero también más humano, más frágil. Sarocha ya no era la misma mujer de siempre, era una mujer rota. ¿Y qué harás ahora? Sarocha tardó en responder. Movió la cuchara dentro de la taza vacía, luego alzó la vista y dijo: no lo sé. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras, y era honesto, brutalmente honesto. Dejó la renuncia firmada en una carpeta sobre el escritorio de su asistente. No esperó respuestas, no escribió notas de despedida. Nadie necesitaba una carta para entender que se estaba yendo por completo. El aire afuera se sentía más espeso, como si la ciudad misma le pesara sobre los hombros. Se subió al coche sin rumbo, manejaba por inercia, como si el volante conociera mejor que ella la dirección. Pasó frente a uno de los paneles donde todavía aparecía una campaña antigua, una imagen de Rebeca en blanco y negro, con una frase: lo auténtico siempre vuelve. Le dio un vuelco el estómago. Rebeca, Inglaterra, el silencio, las noches sin voz ni piel ni refugio. Habían acordado alejarse, por protección, por cordura, pero el vacío que dejó esa decisión crecía como una herida invisible. Terminó en el templo más antiguo que recordaba, uno donde su padre solía llevarla cuando era niña, para que entendiera que no todo lo sagrado tenía nombre. Entró descalza, el incienso la envolvió, se sentó en uno de los cojines del fondo, donde nadie la veía. Llevaba semanas sin llorar, pero ese lugar parecía reconocerla por dentro. Y entonces, sin aviso, el llanto comenzó, silencioso, profundo, no por lo que había perdido a nivel profesional, sino por lo que había perdido de sí misma, su verdad, su amor, su deseo. No eres una mala persona por haber amado, dijo una voz suave cerca de ella. Giró levemente. Una mujer anciana, monja del templo, la miraba con compasión. Te ves como las que cargan con demasiado, añadió la mujer. A veces creemos que por controlar todo no sufriremos, pero el dolor entra por las rendijas. Siempre. Sarocha bajó la cabeza. No quería hablar, pero aquellas palabras se le quedaban adheridas. No busco perdón, susurró. No necesitas perdón, solo entender por qué pasó todo. Al volver a casa, esa noche, desactivó su celular. El apartamento estaba limpio, frío, estéril, como ella. Pasó las horas revisando fotografías antiguas en papel, una de Rebeca, dormida boca abajo, con el cabello suelto sobre las sábanas. La había tomado una mañana, cuando todo parecía posible. La sostuvo en las manos un rato. ¿Qué hice contigo?, susurró. No por haberla amado, sino por no haber luchado más, por no haber hecho suficiente antes de la despedida, por haberse escondido tras el miedo. Pasaron los días. No trabajaba, no hablaba. Salía solo a caminar, con ropa neutra y la cabeza baja. No era cobardía, era exilio autoimpuesto. Nam la visitaba de vez en cuando, pero ya no insistía en que volviera a la rutina. Entendía que algo había muerto en ella, y que apresurar el duelo sería inútil. Sarocha escribía en cuadernos ahora, no textos corporativos, no ideas para la empresa. Escribía palabras sueltas, frases que le venían como restos de un idioma interior. Nos conocimos en el lugar y momento equivocado. No fue pecado, fue destino. Si me alejo, es porque aún te cuido. Y luego el silencio. Un día, al despertar, encontró una carta impresa en el buzón, sin remitente. Era una invitación a una exposición fotográfica en Londres. El nombre de Rebeca no aparecía por ninguna parte, pero en una esquina, manuscrito con tinta azul, se leía: tal vez lo auténtico vuelva, tal vez no, pero aún estoy aquí,
El corazón le dio un golpe seco. Era una provocación, una tregua, una señal. No lo sabía. No lo necesitaba saber del todo. Solo supo que el tiempo del castigo se estaba agotando, que la renuncia había sido necesaria, pero no definitiva. Se sentó frente a la ventana. Miró cómo llovía sobre la ciudad, que la había visto crecer, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió poderosa, ni fuerte, ni brillante, pero se sintió viva, y a veces, en los márgenes de una vida rota, era suficiente. Capítulo 52. El consejo de Nam. La tarde caía sobre Bangkok, con ese tono dorado, que parecía mentirle al caos de la ciudad. La luz se filtraba entre los ventanales del café donde Nam la había citado, uno de esos lugares escondidos en un segundo piso, con mesas de madera gastada y una atmósfera cálida, que parecía suspendida en el tiempo. Sarocha llegó puntual, como siempre, aunque su cuerpo parecía más lento, su presencia menos densa. Ya no llevaba traje, su cabello estaba recogido de forma simple, sin maquillaje. El mundo la había desnudado de sus símbolos, y quizás por primera vez, se dejaba ver así, mujer sin coraza. Nam ya la esperaba. Tenía una taza de té en las manos, pero no había bebido nada. Sus ojos la siguieron hasta que se sentó frente a ella, en silencio. Gracias por venir, dijo, con suavidad. Sarocha solo asintió. Se hizo un silencio largo entre ambas. No era incómodo, pero sí espeso, como si cada una midiera sus palabras, sabiendo que todo lo que se dijera en ese café tendría un peso mayor del habitual. Sé que estás harta de consejos, empezó Nam, por fin. Pero no te cité para decirte qué hacer, sino para recordarte quién eres. Sarocha alzó la vista lentamente. ¿Y quién soy, según tú? Nam sonrió con una ternura contenida. Parecía ensayar la respuesta desde hace días. Eres valiente, aunque no lo creas, aunque a veces actúes como si fueras de hielo, aunque te escondas detrás del control y de las renuncias. Eres una mujer que ha sobrevivido cosas que otras no soportarían ni por un día. Y también, hizo una pausa, eres una mujer enamorada. Sarocha apretó los labios. Sus dedos temblaron un poco sobre la taza. Eso no me hace valiente, murmuró, me hace débil. Nam negó con la cabeza, firme. No, te hace viva, y humana, y real. ¿Sabes qué es ser débil, Sarocha? Quedarte al lado de quien no amas por miedo al qué dirán. Abandonarte para no romper una imagen. Eso sí es cobardía. Pero tú lo arriesgaste todo por amor, y lo perdí todo. No todo, corrigió Nam. Aún tienes tu nombre, y lo más importante, aún tienes tiempo. El tiempo de elegir, de reparar, de hablar. Aún estás a tiempo de volver a ser tú, sin pedirle permiso a nadie. La luz dorada caía sobre su rostro. Sarocha parpadeó. Sentía que algo en su pecho se rompía, no de dolor, sino de reconocimiento. No puedo cargar con la idea de que la destruí, dijo, con la voz quebrada. Todo por dejarme llevar. Nam apoyó su mano sobre la suya, cálida y firme. Amar no es traicionar, Sarocha. Amar es tener el coraje de escuchar lo que tu alma lleva años gritando. El problema no fue que la amaste. El problema fue no decírtelo a ti misma a tiempo. No defenderla cuando más lo necesitaba. Pero aún puedes hacerlo. Sarocha tragó saliva. Sus ojos brillaban. Y si ya no me espera, entonces al menos sabrá que la buscaste, que no te escondiste, que no huiste más. Nam sostuvo la mirada. A veces el amor no es una promesa eterna, a veces es solo una puerta que se abre, y tú decides si cruzarla o quedarte en el pasillo. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era distinto. Tenía otro tono, más ligero, más honesto. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó Sarocha, con voz casi infantil. Nam sonrió. Por primera vez, dejó caer la coraza también. Porque te conozco desde que eras una chica rota que fingía no necesitar a nadie. Porque me enseñaste lo que era tener un lugar en el mundo. Porque, aunque has sido mi hermana, siempre serás parte de mi historia. Y porque si alguien merece redención, eres tú. Sarocha no pudo evitarlo. Las lágrimas le nublaron los ojos. No lloró como quien se derrumba, sino como quien finalmente acepta que puede mostrar su dolor sin avergonzarse. Nam no dijo nada más. Solo se quedó allí, acompañándola, como se acompaña a una amiga en la antesala de una decisión vital. Esa noche, Sarocha regresó a su apartamento y encendió todas las luces. Abrió las ventanas, sacó las cartas que nunca se atrevió a enviarle a Rebeca. Leyó en voz alta algunos párrafos, con la voz temblorosa. Te amé en silencio cuando lo correcto era gritar. Fuiste el único hogar que no supe defender. Capítulo 53.
Reencuentro en el aeropuerto. El altavoz del aeropuerto de Suvarnabhumi anunciaba la llegada del vuelo desde Heathrow con puntual monotonía. Las letras en las pantallas parpadeaban como si no entendieran el peso de lo que ese vuelo significaba para alguien que esperaba abajo. Entre la multitud dispersa, con las manos temblorosas dentro de los bolsillos, Sarocha había tenido dudas si ir o no. No sabía si Rebecca la querría ahí. El escándalo en el que habían estado envueltas ya no era parte de la parrilla programática de los programas de farándula. Los escándalos solían ser destructivos, pero se olvidaban con rapidez al aparecer uno nuevo. Cuando el rumor del homenaje a Rebecca se confirmó, cuando supo que la invitación era oficial, que vendría como invitada de honor a un ciclo de cine donde se proyectaría su primer gran papel internacional, no pudo resistirse. Habían pasado 5 meses. 5 meses sin escuchar su voz, fuera de entrevistas, o alguna nota filtrada en redes. 5 meses de silencio. 5 meses donde habían intercambiado solo algunos correos. El último fue hace un mes. No sabía si Rebecca todavía soñaba con sus dedos entrelazados, con la noche en que se separaron entre lágrimas y promesas que no pudieron pronunciarse, por miedo tal vez a seguir destruyendo su carrera, su futuro, o simplemente cobardía. Sarocha estaba ahí, en medio de esa zona de espera, vestida con ropa informal, gorra baja, gafas oscuras. Parecía una sombra más entre turistas y ejecutivos apresurados. Nadie notaba cómo se le comprimía el pecho cada vez que se abrían las puertas de arribos internacionales. Entonces, ocurrió. Primero la reconoció por la silueta. Delgada, elegante, envuelta en un abrigo color arena, con el cabello más corto que antes. Luego por el modo en que sostenía la maleta, con esa mezcla de firmeza y tensión que solo ella tenía. Y finalmente, por los ojos. Rebecca escaneó la multitud con cautela. Iba sola. Nadie del equipo la había acompañado. Se suponía que alguien del festival la recibiría, pero no había una comitiva. Nadie sostenía carteles. Nadie gritaba su nombre. Y entonces la vio. Sarocha estaba ahí, quietísima, como si el mundo hubiera dejado de girar para no estorbarles el momento. Los ojos de Rebecca se llenaron de agua antes de que su cuerpo pudiera reaccionar. Por un segundo dudó. Podía seguir caminando, mirar a otro lado, fingir que no la había visto. Podía protegerse, pero sus pies eligieron distinto. Caminó hacia ella, no rápido, no como en las películas, sino como quien se acerca a una herida abierta, que aún sangra pero pide ser tocada. Sarocha no se movió, y cuando estuvieron a 1 metro de distancia, ninguna de las dos habló. Solo se miraron, como si todo lo que tenían que decir estuviera atrapado entre el pecho y la garganta. Hola, murmuró Rebecca al fin, con voz baja, quebrada. Hola, respondió Sarocha. Su voz temblaba como un cristal a punto de romperse. El silencio volvió a instalarse, denso, lleno de todo lo no dicho. No sabía si ibas a venir, dijo Rebecca, bajando un poco la mirada. Yo tampoco, confesó Sarocha. Pero estoy aquí. ¿Por qué? Sarocha dudó. Buscó una respuesta en el suelo, en el techo, en cualquier parte que no fueran esos ojos que tanto le dolían. Porque no quiero seguir viviendo como si no existieras. Las palabras cayeron como piedras en el aire. Rebecca cerró los ojos por un segundo, y al abrirlos, había una tormenta contenida en ellos. Yo tampoco. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No hizo el ademán de limpiarla. No le importaba. Puedo, dijo Sarocha, alzando apenas una mano, como quien pide permiso para tocar una ruina sagrada. Rebecca no respondió con palabras, solo dio un paso más cerca, un paso que acortó meses de distancia. Sarocha le rozó la mejilla, solo eso, pero fue como volver a respirar después de meses bajo el agua. ¿Sigues en el mismo lugar?, preguntó Rebecca, sin apartar la mirada. Ya no, me mudé hace poco, un lugar más pequeño, más solo. ¿Tú sola? Sí. Se miraron otra vez. ¿Tienes tiempo?, preguntó Sarocha. Rebecca asintió. Tengo todo el tiempo que tú me des. El auto estaba estacionado en el subterráneo del aeropuerto. Ninguna de las dos habló durante el trayecto. Había demasiadas palabras entre los cuerpos, pero ninguna se atrevía aún a romper el hechizo de ese reencuentro. El nuevo departamento de Sarocha era simple, moderno, con vista a un parque. No tenía fotografías. No había señales de rutina establecida. Solo ella, solo su soledad. Cuando entraron, Rebecca dejó la maleta junto a la puerta. Caminó hasta el ventanal y se quedó allí, mirando los árboles agitarse. Todo ha cambiado, ¿verdad?, preguntó sin volverse.
todo, respondió Sarocha, menos lo que siento por ti. Rebeca se giró, y la mirada que le dirigió fue tan transparente que Sarocha tuvo que contener el impulso de abrazarla. Puedo quedarme aquí esta noche. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Solo, no me toques todavía, dijo Rebeca, suave. Necesito acostumbrarme otra vez a estar cerca de ti sin desbordarme. Sarocha asintió, respetuosa, dolida, agradecida. Está bien. Esa noche, durmieron en la misma cama, separadas, pero con las manos entrelazadas sobre las sábanas, como dos náufragas que se habían reencontrado al borde del océano, exhaustas, llenas de cicatrices, pero vivas, y sabiendo ambas que aún quedaba mucho por sanar, pero también que habían vuelto a encontrarse. Capítulo 54. Tensión suspendida. La mañana amaneció envuelta en una bruma espesa, como si incluso el clima supiera que había algo suspendido entre ellas, algo que aún no se atrevía a nombrarse. Desde el ventanal del pequeño departamento, Rebeca observaba la ciudad desperezarse, automóviles dispersos, un vendedor callejero que abría su puesto de café, el murmullo lejano de una Bangkok aún somnolienta. Detrás de ella, Sarocha preparaba café en la cocina con movimientos cuidadosos. No hablaban mucho, cada palabra era medida, cada pausa más reveladora que cualquier frase. La noche anterior, no se habían tocado más allá de sus manos entrelazadas sobre la cama. Ni un abrazo, ni un beso, pero el peso del deseo contenido flotaba en el aire, como una amenaza silenciosa. El cuerpo de Rebeca lo sentía todo. La presencia de Sarocha detrás de ella, el modo en que su respiración cambiaba cuando la miraba, el modo en que ella misma debía recordarse no girar, no lanzarse al abismo de esos labios que aún recordaba con una memoria imborrable. Cuando Sarocha le acercó la taza, sus dedos se rozaron apenas, un roce minúsculo, casual, pero bastó para que ambas sintieran un estremecimiento que las obligó a apartar la mirada. Gracias, murmuró Rebeca. ¿Dormiste bien? Lo intenté, dijo sin más, soplando el café para enfriar el borde de la taza. Sarocha se sentó al otro lado de la pequeña mesa. El silencio entre ellas no era incómodo, era denso, lleno de cosas no dichas, como si cada gesto cargara la historia de lo que habían sido, y lo que aún podían ser. No quiero presionarte, dijo Sarocha al fin. No tenemos que hablar, estoy solo tratando de estar a la altura de lo que necesites ahora. Rebeca levantó la vista, la mirada cansada pero firme. Lo sé, y por eso estoy aquí. ¿Estás? Han pasado muchas cosas, Sarocha. Nos soltamos, si bien he logrado de a poco ir recuperando mi carrera. Te necesité y no estabas. Rebeca, no estuve porque era la única forma que vi para que recuperaras tu carrera, tu vida. Yo solo era un obstáculo para eso. No digas eso, te dije más de una vez, que no me importaba perderlo todo si seguías sosteniendo mi mano. Pero me soltaste. Te amo, Rebeca. No ha pasado un día sin que pensara en ti, confesó en voz baja, en cómo estabas, si comías bien, si dormías, si soñabas conmigo o si intentabas olvidarme, si me odiabas. Nunca te odié, pero perdí la esperanza. En el fondo, sé que fue lo correcto. Nos protegiste a ambas, aunque me doliera, aunque me partiera en dos. Ambas se quedaron calladas. Solo el leve sonido del reloj sobre la pared marcaba el paso del tiempo. Un segundo, luego otro. Sarocha, sí, tengo miedo de que si te toco, no pueda parar, que me rompa por completo, que no sea capaz de volver a armarme después. Sarocha tragó saliva. La entendía. Ella sentía lo mismo. Yo también tengo miedo. Miedo de tocarte y no merecerte. Miedo de herirte sin querer. Miedo de no ser suficiente ahora que te estás recuperando de a poco. Rebeca se incorporó lentamente, sin romper el contacto visual. Se acercó a ella, no para besarla, no para abrazarla, solo para quedarse de pie frente a su silla. La miró como si la leyera. ¿Crees que hay una posibilidad para nosotras? Sarocha alzó el rostro. Sus ojos brillaban. Sí, si tú me dejas, no volveré a soltar tu mano. Entonces, no necesito nada más, susurró, y se agachó. Apoyó la frente contra la de ella, sus narices apenas rozándose. Cerraron los ojos, compartieron el aliento. Nada más. No hubo besos, no hubo piel sobre piel, solo ese gesto. Dos frentes unidas, dos almas rotas que se reconocían sin necesidad de palabras. Pasaron el día juntas, no salieron, cocinaron algo simple. Rebeca hojeó un guión que le habían enviado y que no tenía intención de aceptar. Sarocha trabajó en una libreta donde estaba trabajando en un proyecto de seguridad que pensaba implementar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por la tarde, Sarocha la llevó al pequeño jardín del edificio, un rincón oculto, con bancos de madera, donde pocas veces se veía gente.
Se sentaron lado a lado. No se tomaron de la mano, pero cada tanto, sus hombros se rozaban, y ese roce era suficiente para sostener el día. ¿Te quedarás mucho en Bangkok?, preguntó Sarocha. No lo sé aún. El homenaje dura 4 días, pero no tengo prisa en volver, y en quedarte. Rebeca no respondió de inmediato. Miró el cielo, las nubes suspendidas, como ellas, suspendidas. Depende de ti. Sarocha giró hacia ella, sorprendida. De mí, si estás lista, si aún me deseas, si no tienes miedo. Tengo miedo, respondió con una honestidad cruda, pero te deseo, con cada célula de mi cuerpo, no por lo que fuiste, sino por lo que eres incluso, cuando todo arde alrededor. Rebeca cerró los ojos. La confesión era una caricia que la estremecía más que cualquier roce físico. Entonces, esperemos un poco más, solo un poco, hasta que el miedo no grite más fuerte que el amor. Lo esperaré todo, susurró Sarocha, y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sonrió. No necesitaban tocarse, aún no, porque ya se pertenecían. Capítulo 55. Confesiones. La noche llegó sin prisa, como si el día hubiera querido alargar su tregua para ellas. El calor húmedo de Bangkok comenzaba a descender, y desde la ventana del apartamento se veía la ciudad iluminada en pequeños destellos. El parpadeo de los autos, los neones lejanos, la vida latiendo más allá de sus silencios compartidos. Rebeca se había quedado en el sofá, descalza, con una manta sobre las piernas y un vaso de agua entre las manos. La televisión estaba encendida, pero no prestaba atención a nada. Sarocha, desde la cocina, lavaba los últimos platos. El aire estaba cargado de algo que ambas sentían, como una corriente subterránea que vibraba bajo la piel. Cuando terminó, Sarocha se secó las manos y caminó hacia ella con paso lento. No había nada forzado en sus movimientos, nada ensayado, solo la verdad a punto de derramarse entre ellas. ¿Quieres que apague la luz?, preguntó con voz suave. No, quédate. La invitación no era solo literal. Quédate, no solo en la habitación, sino en su vida. Quédate aunque duela, quédate aunque tengan miedo. Sarocha se sentó junto a ella, no tan cerca, pero tampoco distante. Una frontera frágil la separaba. Rebeca giró lentamente la cabeza hacia ella. He estado pensando todo el día en ti, dijo Rebeca al fin. ¿Y qué piensas? Que no debería quererte tanto, confesó sin parpadear. Pero lo hago. Sarocha bajó la mirada. Tomó aire. Su voz se quebró un poco al responder. Y yo he estado pensando que no soy suficiente para ti, que lo arruiné todo, que te expuse, que me escondí cuando más me necesitabas. Rebeca dejó el vaso a un lado. Fuiste valiente. Fuiste mi refugio cuando todos me dieron la espalda. Y yo también tuve miedo. Miedo de perderme por completo en ti. Sarocha alzó la vista. Tenía los ojos húmedos. Rebeca le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, como si tocara algo sagrado. Sus dedos se detuvieron justo bajo el mentón, y luego cayeron de nuevo sobre su regazo. No quiero seguir fingiendo, murmuró. Ni yo. Ambas se miraron. Largo, hondo, con ese tipo de mirada que desviste más que cualquier roce. El silencio se volvió más íntimo que las palabras. Y entonces Sarocha dijo, tengo pesadillas a veces, me despierto sola, sudando, con tu nombre en los labios, y no hay nada, solo vacío, solo esta cama fría, solo mi pecho latiendo como si aún te tuviera entre los brazos, como si mi cuerpo te recordara incluso cuando mi mente intenta olvidarte. Rebeca no pudo evitarlo, se acercó, no para besarla aún, solo para abrazarla. Apoyó la cabeza sobre su hombro y cerró los ojos. El contacto fue eléctrico, pero también fue hogar. Yo también te busco en sueños, susurró, y cuando despierto, es peor, porque sé que no estás. Se quedaron así, abrazadas, durante largos minutos, sin moverse, hasta que fue Sarocha quien deslizó la mano sobre la espalda de Rebeca, acariciándola lentamente, la piel erizada, el deseo latente, pero aún sin prisas. Dime que esto es real, pidió Sarocha. Que no estoy soñando. Rebeca se apartó apenas, la miró a los ojos. Es real, lo fue desde el primer día. Y entonces, el beso llegó, sin violencia, sin urgencia. Fue un roce lento de labios, una promesa cumplida. Se besaron como quien vuelve a respirar, como quien encuentra oxígeno en medio del naufragio. Las manos se buscaron, el cuerpo tembló, y cuando Sarocha la guió hacia la habitación, Rebeca no opuso resistencia. Se desnudaron sin prisa, se miraron con respeto, con deseo, con hambre, pero también con ternura, como si cada parte descubierta del cuerpo fuera también una herida abierta que merecía cuidado. Los labios de Rebeca recorrieron el cuello de Sarocha como una oración. Sarocha se arqueó bajo su peso, susurrando su nombre entre jadeos.
como si lo llevara tatuado en los huesos. Te amo, dijo Rebeca, con la frente apoyada en su pecho. Te amo de una forma que me da miedo. Y yo a ti, respondió Sarocha, temblando. Te amo hasta el hueso, hasta la sangre, hasta el silencio. La noche se volvió piel. Lágrimas, confesiones entrecortadas entre caricias. Hicieron el amor como quien reconstruye lo roto, como quien elige volver a confiar. El cuerpo fue lenguaje, el deseo fue alivio. Y cuando terminaron, entrelazadas en la oscuridad, no había vergüenza, solo verdad. Sarocha acariciaba el cabello de Rebeca, enredando sus dedos en los rizos, húmedos de sudor y lágrimas. Rebeca tenía el rostro sobre su clavícula, aún agitada. ¿Qué haremos mañana?, preguntó ella, casi en un murmullo. No lo sé, respondió Sarocha, pero esta noche, no me importa nada más que tú. Y Rebeca asintió, porque tampoco necesitaba más que eso. El ahora, la certeza de ese abrazo, la rendición sin máscaras. En esa habitación sin testigos, entre sábanas revueltas y suspiros compartidos, dos mujeres se eligieron de nuevo, y esta vez, con todo. Capítulo 56. Decisiones valientes. El sol se filtraba entre las persianas de la habitación, derramando su luz tibia sobre los cuerpos aún entrelazados. Rebeca dormía con el rostro relajado, los labios entreabiertos, y una mano apoyada sobre el abdomen de Sarocha, como si incluso dormida necesitara el contacto. Sarocha no podía dejar de mirarla, no como quien observa algo frágil, sino como quien ha encontrado algo tan precioso que duele. No había sueño en sus ojos, solo decisión. La noche anterior había sellado algo, no solo un amor confirmado, sino la certeza de que ya no podía seguir viviendo en fragmentos, ya no podía ser mitad hija obediente, mitad amante oculta, mitad empresaria eficiente, mitad mujer que huye de su propia verdad. Se levantó con cuidado, sin despertar a Rebeca, y caminó hasta el balcón. El aire de la mañana le despeinó el cabello, apoyó ambas manos en la baranda y cerró los ojos. Todo estaba claro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía claridad en el pecho. No pensó demasiado. No podía. Si lo hacía, la culpa o el miedo volverían a colonizarla. Así que comenzó a actuar, paso a paso. Primero tomó su teléfono, revisó los mensajes. Nada importante, solo un Onam, preguntándole cómo estaba. Luego fue a su correo personal. Redactó un mensaje escueto pero firme, dirigido a su padre. Padre, sé que todo el escándalo ha afectado de manera negativa nuestra relación y la empresa familiar. Sé que te prometí que no haría nada que afectara aún más la situación. Pero ya no estoy dispuesta a dejar de ser quien soy y a quien amo. Por la estabilidad de la empresa y la salud mental de Eng, voy a luchar por Rebeca. Sarocha Chankima. Le temblaban un poco las manos cuando pulsó enviar, pero el temblor no era miedo, era liberación. Rebeca se desperezó dentro de la cama, y al no encontrarla, se sentó, buscándola con la mirada. Sus ojos aún cargaban la ternura de la noche anterior. ¿Ya estás despierta?, preguntó con voz ronca. Sarocha volvió al interior, y se arrodilló junto a la cama. Tomó su mano. He tomado decisiones. Esta vez, de verdad. ¿Qué tipo de decisiones? Le escribí a mi padre. No más farsas. No más mantener una imagen que no me representa. No más proteger a gente que no lo merece, la miró firme. No más ocultarme por miedo. Rebeca se quedó muda. Solo su pulgar acariciando el dorso de la mano de Sarocha, procesando cada palabra. ¿Y qué va a decir tu padre, Yeng? No me importa, ¿estás segura? Por primera vez en mi vida. Sí. Rebeca tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, pero sus brazos envolvieron a Sarocha en un abrazo largo, apretado, profundo. Te amo por esto, murmuró contra su cuello. No por lo que haces, sino porque por fin estás siendo tú. El día transcurrió entre pasos firmes. A media mañana, Sarocha se presentó en la empresa que fundó con su amiga. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca sin mangas, el cabello recogido en una coleta que no buscaba impresionar. Entró por la puerta principal sin pedir permiso, caminando directo a la oficina de Nam, quien, al verla, se levantó del escritorio. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy mejor que nunca. Estamos arreglando las cosas con Rebeca. Ya no toleraré más chantajes. Los ojos de Nam se entrecerraron. ¿Hablas en serio? Sí, ya está hecho. No hay vuelta atrás. Nam asintió despacio. Luego se acercó y la abrazó. Me alegro, Sarocha, que por fin te eligieras. Sarocha sonrió por primera vez en semanas. Sincera. Más tarde se dirigió a la empresa familiar, entró a la oficina de su padre. Eng estaba ahí, se levantó de inmediato. ¿Qué haces aquí?, espetó. Sarocha cerró la puerta tras de sí. No tenía miedo. Vine a decírtelo cara a cara.
No voy a seguir viviendo bajo tus reglas, ni bajo tus chantajes. El padre de ambos se quedó en silencio, incómodo. Te estás equivocando, dijo Eng con veneno en la voz. Vas a perderlo todo. ¿Perder qué, Eng? Estoy atrás de tus manipulaciones. Lo único que haces es hacerte la víctima. No lo eres. Eres un poco hombre, un manipulador. Pero se acabó. Estás tirando tu vida por la borda por una mujer que... Termina esa frase y te arrepentirás, interrumpió Sarocha, con una firmeza que lo hizo retroceder un paso. No hables de ella, no la nombres. No tienes idea de lo que significa para mí. Eng apretó los labios. Su padre intervino con tono conciliador. Basta, los dos, hija. ¿Estás segura? Sí, padre, no hay vuelta atrás. Luego se marchó, sin volver la vista atrás. Por la tarde, caminó por las calles de Bangkok sin rumbo definido. Sentía los hombros más ligeros, como si por fin pudiera habitar su cuerpo sin vergüenza. Se detuvo frente a un pequeño templo budista, uno que visitaba en la infancia. Encendió un incienso. Se arrodilló. No pidió nada, solo agradeció. Cuando regresó al apartamento, encontró a Rebeca en la cocina preparando té. La luz del atardecer entraba por la ventana. Todo parecía calmo. ¿Cómo fue?, preguntó Rebeca sin girarse. Liberador. Rebeca se volteó y la miró. ¿Y ahora? Sarocha se acercó. La abrazó por la espalda. Apoyó el mentón en su hombro. Ahora es tu turno de decidir. ¿Quieres quedarte aquí o nos buscamos la vida en cualquier otra parte del mundo? Rebeca se volvió lentamente. Sus ojos eran un océano lleno de certezas. Puedo pensarlo. Sarocha la besó. Un beso suave, sereno, lleno de promesas. Claro, cariño. Decisiones valientes, pensó. No eran las que te aseguraban el éxito, eran las que te acercaban a la verdad, a tu verdad. Y esa noche, cuando el mundo se apagó detrás de las ventanas, el silencio no fue vacío, fue un espacio compartido, finalmente elegido. Capítulo 57. Perdón y renacimiento. El cielo de Bangkok parecía contener la respiración. Grises suaves atravesaban las nubes, como si el día dudara entre llover o despejarse por completo. En ese clima suspendido, Eng esperaba en el café más discreto de Phrom Phong, mirando su café frío desde hacía media hora, sin tocarlo. No había vuelto a ver a Rebeca desde el escándalo, desde las fotos, desde su caída pública. Había sentido una mezcla nauseabunda de rabia, traición, humillación, y una sombra aún más punzante, vacío. Pero el tiempo, siempre implacable, también era un espejo. El padre de Eng lo había confrontado días atrás en una cena tensa. Le habló sin rodeos. Deja de hacerte la víctima. Nunca fue tuya. La querías, pero a tu modo. Como si pudiera adaptarse a tu molde. Como si su libertad fuera un obstáculo y no parte de quien es. Las palabras lo golpearon con una violencia inesperada. Pasó días en silencio, sin responder llamadas, sin aparecer por la empresa. Se encerró en su apartamento y revisó fotos viejas, vídeos, entrevistas. Recordó la primera vez que vio a Rebeca actuar, antes de conocerla. El magnetismo inexplicable, la sensación de estar frente a alguien que ardía desde adentro. Y ahora, años después, no quedaba más que ceniza de todo eso. Él había contribuido a su destrucción pública, por despecho, por no poder poseer lo que amaba. Cuando Rebeca entró al café, no la reconoció de inmediato, no por un cambio físico, sino por el aura. Parecía más delgada, sí, cansada, pero su rostro estaba más sereno. Había dolor, pero también decisión. Algo en ella había renacido. Gracias por venir, dijo él, poniéndose de pie. Rebeca asintió. No sonrió. Tienes 10 minutos. Se sentó, cruzando los brazos. Eng tragó saliva. Sus palabras temblaban dentro. No te pedí esto para buscar excusas. No hay nada que justifique lo que hice. Solo, necesitaba decirte algo que debí decir hace mucho tiempo. Ella esperó callada. No era feliz contigo, y sé que tú tampoco lo eras conmigo, pero fingimos. Ambos nos convencimos de que era lo correcto, lo esperado. Yo te usé para cumplir el molde perfecto, para mostrarle al mundo que podía tener una mujer como tú. Pero no te vi, no te supe ver. La voz de Eng se quebró por un segundo. Rebeca seguía callada, pero sus ojos empezaban a brillar. Cuando empezaste a alejarte, cuando aparecieron las dudas, yo reaccioné con control, con amenazas, no porque te amara de verdad, sino porque no sabía perder, ni entender, pero ahora lo sé. Ahora entiendo que amar no es poseer, es desear que la otra persona vuele, incluso si no vuela contigo. Una lágrima cayó por la mejilla de Eng. No la ocultó. Te pido perdón, Rebeca, no por lo que sentí,
sino por cómo lo manejé, por haberte hecho daño, por haber intentado destruirte cuando más débil estabas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera redención. Solo quería que supieras que lo entendí, y que espero que seas feliz. De verdad, hubo un silencio que se extendió como un mar calmo después de una tormenta. Rebecca respiró hondo. Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa. Durante mucho tiempo te tuve miedo, no por violencia física, sino por lo que representabas, una idea, una obligación, una versión de mí que no quería ser. Pero también sé que tú tampoco lo tuviste fácil, que creciste con una madre que consideraba que el éxito se medía en poder, y el amor en obediencia. Enguajó la mirada. Me hiciste daño, sí, pero también fuiste parte de mi vida, de mis comienzos, y yo también me mentí. Me obligué a seguir a tu lado, cuando mi cuerpo ya temblaba de dudas. Así que si estás aquí para pedir perdón, yo también lo acepto, y te perdono. Eng la miró, sorprendido. ¿De verdad? Sí, porque no quiero cargar más con odio, porque lo que viene en mi vida ya no tiene espacio para cadenas. Se quedaron en silencio, no como antes, donde el silencio era incómodo. Ahora era un descanso, una tregua. ¿Estás bien con ella?, preguntó Eng, con voz baja. Sí, respondió sin dudar. A veces me asusta cuánto, pero sí. ¿Y ella contigo? Se atrevió a todo por mí. Eso vale más que cualquier promesa. Eng asintió. Luego se incorporó. Me iré por un tiempo, a América. Quiero empezar de nuevo, lejos de este ruido. Rebecca asintió. Te deseo suerte, Eng, de verdad. Y yo a ti, Rebecca. Brilla, naciste para hacerlo. Se despidieron con un apretón de manos que duró más de lo necesario. No había rencor, solo la aceptación de que el amor no correspondido no tenía por qué volverse veneno. Podía ser, también, una puerta que se cierra sin portazos. Cuando Rebecca salió del café, el cielo había empezado a despejarse. El sol, por fin, caía limpio sobre los edificios. Sacó su teléfono, dudó un instante, y luego escribió. Terminó bien. Estoy libre. Nos vemos ahora. La respuesta de Sarocha llegó en segundos. Te espero en casa. Te amo. Rebecca sonrió en paz. Capítulo 58. Relación pública. La sala de prensa de Channel 3 estaba atestada. La convocatoria se había hecho con apenas 24 horas de anticipación. Y aún así los medios más importantes de Tailandia y parte de Asia estaban presentes. El rumor que corría por las redes era más fuerte que cualquier comunicado oficial. Sarocha Chankima y Rebecca Armstrong iban a hablar, en persona, sin intermediarios. Sarocha estaba de pie frente al espejo de su camerino, con una camisa blanca abierta en el cuello y un leve temblor en los dedos. Se alisó la parte baja del peinado y soltó un suspiro. Detrás de ella, Rebecca la miraba con una mezcla de orgullo y miedo contenido. Podemos irnos ahora si quieres, le dijo Sarocha, sin girarse. Nadie nos obliga. Quiero esto, respondió Rebecca con voz baja. No para complacer a nadie. Lo quiero porque estoy cansada de vivir a medias. El equipo de producción tocó la puerta. Era hora. Entraron tomadas de la mano. No hubo aplausos. No hubo abucheos. Solo un silencio expectante que cortaba el aire, como un bisturí. El conductor asignado, un periodista de trayectoria y mirada contenida, la recibió con una ligera inclinación de cabeza. Cuando se sentaron frente a él, las cámaras comenzaron a rodar. Todo el país y buena parte del continente miraba. Esta entrevista no será filtrada. Es en vivo, empezó el conductor, y sin cortes. ¿Están listas? Sarocha asintió. Rebecca le apretó la mano bajo la mesa. El gesto fue sutil, íntimo, casi imperceptible para las cámaras, pero bastó para que una ola de comentarios explotara en redes. Gracias por estar aquí, comenzó él. La primera pregunta es simple. ¿Cuál es la verdad? Sarocha tomó aire. La verdad es que Rebecca y yo estamos juntas, desde hace tiempo. Nos enamoramos en circunstancias difíciles, y decidimos, después de todo lo que ha pasado, vivir con honestidad. Hubo un murmullo entre los periodistas. Algunas cejas se alzaron, pero nadie interrumpió. Sabemos, continuó Rebecca, que esta noticia no será fácil para muchos, que hay expectativas, prejuicios, ideales rotos, pero no estamos aquí para dar explicaciones que justifiquen el amor. El amor no se justifica, se vive. El conductor asintió con lentitud. Se ha dicho mucho en los medios, que hubo infidelidad, manipulación, incluso abuso de poder. ¿Qué responden a eso? Sarocha inclinó ligeramente el rostro, manteniendo la voz firme. No negamos que hubo dolor, confusión, lo manejamos mal muchas veces, pero nunca hubo abuso, nunca hubo imposición. Nos encontramos, nos resistimos,
y finalmente elegimos, con libertad. Yo era infeliz, agregó Rebeca, y seguir fingiendo habría sido una traición aún mayor, a mí misma, y a quienes me ven como una figura pública. Mi error fue no ser honesta desde el principio. Pero el amor no se elige como estrategia, simplemente ocurre. Las preguntas siguieron, algunas incisivas, otras francamente hostiles, pero ambas se mantuvieron íntegras, unidas. Rebeca habló sobre el costo profesional que había pagado. Sarocha, sobre los fantasmas familiares que enfrentó para dejar de esconderse. En ningún momento se soltaron la mano. La última pregunta fue la más difícil. ¿Qué esperan ahora? ¿Qué quieren que el público haga con esta verdad? Rebeca miró a Sarocha, y por un segundo, todo se hizo más liviano. No esperamos nada, respondió ella. Solo ofrecemos nuestra verdad, y quien quiera verla con respeto, será bienvenido en nuestro camino. Al salir del canal, la multitud esperaba. No eran paparazzis, no todos al menos. Había fans, gente con carteles. Algunos lloraban, otros las aplaudían. Una adolescente alzó un cartel que decía: «Me diste valor para ser yo misma». Rebeca se detuvo, fue hasta ella, le tomó la mano. «Gracias», le dijo. Las redes ardieron. La entrevista se volvió viral en menos de una hora. Hubo editoriales a favor y en contra. Personalidades del espectáculo dieron declaraciones. Algunas cadenas rescindieron contratos, pero otras, inesperadamente, mostraron apoyo. Esa misma noche, el canal japonés donde Rebeca había actuado en su primer drama envió un mensaje: «Las puertas de NHK están abiertas para ti, Rebeca. Tu talento sigue brillando». Una actriz que actuó con Rebeca escribió por redes: «Hoy vi a una mujer libre. Estoy orgullosa de ti». Pero no todo fue celebración. Un presentador conservador criticó duramente la relación en horario estelar. Un actor con el que Rebeca había compartido pantalla insinuó que ella había perdido el rumbo. Algunos fans de Rebeca, más tradicionales, publicaron mensajes cargados de decepción. Ella los leyó en silencio, sentada en el sofá de su departamento. Sarocha llegó detrás y se sentó junto a ella. «¿Duele?», preguntó. «Sí, pero no tanto como haber seguido fingiendo». Se abrazaron, sin necesidad de decir más. 3 semanas después, Sarocha y Rebeca fueron invitadas a un conversatorio de artistas independientes en Chiang Mai. No era un evento grande, no era glamoroso, pero era real. Allí, frente a una audiencia de jóvenes creadores, hablaron de libertad, de expresión, de amor queer en una industria rígida. Una joven artista trans lloró mientras hablaba. Luego subió al escenario y les dijo: «Yo nunca creí que vivir sin miedo era posible, hasta que las vi a ustedes». Y entonces, por primera vez, Sarocha entendió que su relación no era solo suya, era también un faro, para otros, para muchas y muchos. Esa noche, cuando volvieron al hotel, Rebeca la abrazó por la espalda mientras veían las luces de la ciudad desde el balcón. «¿Volverías a esconderte?», susurró. «Jamás». Se besaron despacio, no como en las películas, sino como en la vida real, con ternura, con cicatrices, con la certeza de que el amor, cuando es valiente, también puede ser político, poético y necesario. Y el mundo, les guste o no, tendría que aprender a verlo así. Capítulo 59. Renacimiento profesional. Bangkok se sentía diferente. No era solo el clima pesado del verano ni la humedad acumulada sobre los ventanales del nuevo apartamento que Rebeca y Sarocha compartían a las afueras de Satorn. Era otra cosa, una liviandad que nacía no de la ausencia de problemas, sino del hecho simple y brutal de que ya no se escondían. El escándalo mediático no había desaparecido del todo. Algunos programas de farándula aún especulaban sobre el futuro de ambas, pero algo en la narrativa había cambiado. Ya no eran solo la actriz caída y la empresaria traidora. Ahora eran símbolos, para unos, de esperanza, para otros, de rebeldía, pero símbolos al fin. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», preguntó Rebeca una tarde, mientras repasaba el guión que había empezado a escribir en servilletas semanas atrás. «¿Qué?», respondió Sarocha desde la cocina, batiendo el café con esa calma meditativa que había perfeccionado. «Que dejé de actuar por miedo. No por falta de oportunidades, no por talento, por puro, maldito miedo». Sarocha dejó la taza en la barra y caminó hacia ella. «Y ahora estás escribiendo de nuevo. Eso no es una pérdida, Rebeca, es renacimiento». El mensaje llegó por la mañana, como una ráfaga, de Mitsuko Yamada. Asunto: nueva serie para plataforma japonesa. «Querida Rebeca, estoy escribiendo algo que pensé para ti desde el primer borrador. Es arriesgado, delicado,
y no puedo imaginar otra actriz que lo encarne. Se trata de una mujer que reconstruye su vida en un país extranjero tras un escándalo que la expulsa de su lugar de origen. Su historia es de dolor, pero también de belleza, de amor y redención. ¿Vendrías a Tokio a conversar sobre el papel? Rebecca quedó inmóvil frente a la pantalla. No era solo una oferta de trabajo, era una puerta, una oportunidad de volver a usar su voz, su cuerpo, su historia, pero esta vez, con verdad, sin máscaras, sin necesidad de encajar en moldes imposibles. Sarocha entró al estudio y la vio en silencio. ¿Te vas a Tokio?, preguntó con una leve sonrisa, ya sabiendo la respuesta. Rebecca la miró. Si me lo permites, me gustaría que vinieras conmigo. Mientras Rebecca preparaba su viaje, Sarocha enfrentaba su propio horizonte. La empresa que había fundado años atrás con Nam, y luego abandonada tras el escándalo a fin de no afectarla, estaba siendo administrada exclusivamente por Nam, quien le pidió a Sarocha volver a ser su socia. ¿Estás segura de que es lo que quieres, Nam? Claro, respondió Nam. Siempre trabajamos bien juntas. Además te necesito para seguir creciendo. Claro, juntas de nuevo. El viaje de Rebecca se concretó, siempre acompañada por Sarocha. Las locaciones de la serie serían en Tailandia. La serie japonesa se tituló Noches de Chispas, y Rebecca fue su protagonista absoluta. La interpretación fue tan visceral, tan precisa y honesta, que incluso los críticos más conservadores la alabaron. Ganó el premio a Mejor Actriz en el Tokyo Drama Festival, pero más importante aún, se ganó a sí misma. Cada escena filmada, cada línea pronunciada, era una declaración de victoria. Durante la rueda de prensa final, una reportera tailandesa le preguntó si esta serie era su vuelta definitiva a las tablas. Espero que sí, respondió Rebecca con serenidad. Las redes estallaron, esta vez con amor. En Bangkok, Kwanghin Productions comenzó la grabación de su primer cortometraje, una historia inspirada libremente en el vínculo de dos mujeres que, desde trincheras distintas, luchan por amar en un país que aún las juzga. En la rueda de prensa una periodista le preguntó si tenía miedo. El miedo no se va, dijo Rebecca, pero ya no me detiene. Esa noche, tras el evento, caminaron juntas por el puente que cruzaba el río Chao Phraya. ¿Lo ves?, susurró Sarocha. No lo perdimos todo, solo perdimos lo que ya no nos servía. Rebecca la miró con esa sonrisa que nacía desde el centro del pecho. Creo que ya tengo la respuesta a tu pregunta. Bangkok es nuestro hogar. El viento cálido de la ciudad las envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Bangkok también parecía respirar distinto. Capítulo 60, Epílogo. La casa, por fin. Han pasado 6 meses, 6 estaciones cruzadas desde la tormenta, desde la caída y el ruido, desde los titulares y los gestos duros, desde las noches solas, desde las decisiones difíciles que exigieron piel rota y corazón valiente. Ahora es sábado, sábado por la mañana, y no hay nada que hacer salvo existir. La luz entra tibia por la ventana del estudio. Rebecca está sentada en el suelo, frente a la mesa baja donde se acumulan libros, libretas abiertas, tazas a medio vaciar. Lleva puesta una camiseta de Sarocha que le queda grande, el pelo revuelto por la almohada y una expresión serena que no había tenido en años. Entre las manos sostiene un cuaderno nuevo, de tapa dura, aún sin título. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta de pronto, sin mirarla, como si la respuesta ya estuviera escrita en el aire. Sarocha aparece desde la cocina, con las mangas arremangadas y olor a canela pegado en la piel. Es un test, responde con una media sonrisa, porque si es nuestro primer beso verdadero, fue hace 10 meses, si es la noche 9, si es la entrevista que casi nos arruina, 8, y si es el día en que por fin dormiste sin pesadillas. La mira con ternura. Eso fue hace 6 meses exactos. Hoy, Rebecca deja el cuaderno sobre la mesa. No, hoy es sábado, es solo eso, y por primera vez, no tengo miedo de que algo lo arruine. Sarocha se sienta junto a ella en el suelo, espalda contra la pared, piernas cruzadas, un trozo de pan entre los dedos. Le ofrece un pedazo. Pruébalo. Lo hice con cardamomo y ralladura de naranja. Receta de mi abuela. Rebecca acepta el pan con una sonrisa traviesa. ¿Desde cuándo cocinas con amor? Desde que tengo a alguien que me mira como tú lo haces. El silencio que sigue no es vacío. Es un abrazo. Uno sin urgencia. Solo existencia compartida. Una respiración conjunta. Una habitación que ya no se siente prestada ni temporal. Es hogar. En el jardín pequeño que da al fondo de la casa, las plantas que ambas cultivan desde hace meses florecen en desorden. Hay albahaca, jazmín, tomillo tailandés, también un limonero aún joven,
que Sarocha insiste en cuidar aunque no haya dado frutos todavía. No se trata de que dé limones, le dijo una vez a Rebeca. Se trata de cuidarlo, aunque no dé nada todavía, como nuestra historia. El jardín es ahora el rincón favorito de ambas. En las tardes, Sarocha lee allí, mientras Rebeca escribe o escucha música. A veces hablan, a veces no, pero el silencio ya no es una barrera, es un idioma. Hoy al mediodía, extienden una manta en el pasto, un picnic improvisado, con frutas cortadas y té frío. Los pies descalzos tocan la tierra. El mundo allá afuera puede seguir girando con sus escándalos y exigencias. Aquí, solo hay cielo, hojas y un amor que ya no necesita ser explicado. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que necesitabas protegerme de ti?, pregunta Rebeca, mirando las nubes. Sí, ¿era verdad?, responde Sarocha. No, era miedo, el que tenías de ser feliz. Sarocha la mira. No discute, solo asiente. Gracias por no rendirte, dice. Gracias por volver. Por la noche llueve, no una tormenta, solo una lluvia suave, persistente, que cae como un susurro sobre el techo de zinc y los ventanales empañados. La ciudad está lejos, amortiguada por el sonido del agua. En el dormitorio, el ventilador gira lento. La cama está deshecha, las sábanas entrelazadas en nudos de cuerpo y sueño. Rebeca yace boca abajo, con el rostro escondido en la almohada. Sarocha le dibuja formas invisibles en la espalda. No hay palabras, no las necesitan. El lenguaje ahora es piel, temperatura, latido. En un momento, Rebeca gira y la mira. ¿Te has dado cuenta?, pregunta. ¿De qué? De que no hay ninguna cámara encendida. No hay nadie mirando. Y aún así, esto sigue siendo real. Sarocha se inclina y la besa. No como en las primeras veces, con ansiedad o temor. No como en la clandestinidad, ni como en el reencuentro cargado de deseo. Este beso es distinto. Es el beso de quien se queda, de quien ya no huye. A veces, dice Sarocha, con la frente apoyada en la de ella, tengo miedo de que esto se rompa. ¿Por qué habría de romperse? Porque lo soñé tanto tiempo que no puedo creer que esté despierta. Rebeca sonríe, le acaricia el cabello. Pues esta vez, no está soñando sola. En la pared del estudio hay un corcho con postales clavadas con chinches de colores, fotos del último rodaje, una nota escrita a mano por la directora de Kwang Jin, una servilleta donde Rebeca escribió la primera línea de su nueva obra de teatro. Todo comenzó con un silencio que supo ahogar. Una nueva historia empieza a gestarse. Pero no tienen prisa. En el piso del baño, hay 2 cepillos de dientes. En la cocina, 2 tazas con nombres pintados a mano. En el armario, la ropa se mezcla sin jerarquía. Y así, sin necesidad de aplausos, sin titulares ni alfombras rojas, sin promesas grandilocuentes ni juramentos rotos, simplemente están, viviendo, amando, respirando el mismo aire, a veces riendo, a veces llorando, pero juntas, por fin. Y eso en este mundo, ya es una forma de victoria. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.